Y esa es sin duda una de las noticias que más preocupa en América Latina, lo que sucedió ayer en horas de la tarde, y es la toma de posesión y de juramento de los gobernadores de la oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, una asamblea que habían considerado durante todo este tiempo como ilegítima. Queremos profundizar en la situación de Venezuela hoy, después de lo sucedido. Para eso saludamos a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, qué gusto saludarlo como siempre y gracias por sacarnos tiempo. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, ¿por qué lo hicieron? Creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos los que hemos seguido desde fuera pues la situación de Venezuela y sobre todo de la oposición. Están juramentando ante una asamblea que es ilegítima. ¿Esto no es entregar sus banderas al yugo del régimen? Bueno, realmente no es una decisión lógica. De hecho, cuando a mí me preguntaban si se iban a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, dado el parámetro en el cual se hizo todo el certamen electoral, dada la posición que han tomado los sectores y los liderazgos opositores, era muy poco probable que lo hicieran. Aún así lo hicieron. ¿Qué podría llegar a explicar que se juramentaran? Uno de los problemas que tuvieron los anteriores gobernadores, los que estaban en manos de la oposición, dígase Miranda, Lara y Amazonas, era que el gobierno les había quitado margen de maniobra. Quizá pensaron ellos que si iban y se juramentaban ante la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno les iba a permitir un margen de maniobra. En Venezuela existe una figura un poco particular y es que el gobierno poco a poco ha ido vaciando de poder aquellos cargos que gana la oposición, alcaldes, gobernadores, incluso la misma Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano, lo ganó la mayoría de la oposición, pero ¿qué hicieron? A través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y después de la Asamblea Nacional Constituyente lo vaciaron de poder. ¿Qué pensaron quizá estos gobernadores? Si nosotros vamos y nos juramentamos ante la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno nos va a permitir tener un margen de acción para finalmente gobernar a aquellas personas que nos eligieron. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Más demoraron ellos en juramentarse que Nicolás Maduro en nombrar a los llamados protectores, que son los mismos candidatos del oficialismo en estos estados, salvo en el caso de Táchira por la pelea que tiene Maduro con Vilma Mora, y darles prácticamente las mismas funciones que tienen los gobernadores e incluso, como lo han hecho en el pasado, lo que hacen es quitarles el presupuesto a los gobernadores y dárselos a estos protectores. Así el cargo de gobernadores que se gana la oposición en un certamen electoral queda vaciado de poder y el gobernador termina siendo un convidado de piedra que ahora, fuera del hecho, fue obligado a arrodillarse para juramentarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y las consecuencias de esta juramentación de estos gobernadores de la oposición que resultaron electos en las elecciones del 15 de octubre, pues es un resquebrajamiento clarísimo de la oposición, más profundo de lo que habíamos visto hasta ahora. Pero me gustaría, Ronald, preguntarle particularmente por la situación entre Enrique Capriles y Henry Ramos Alup. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque entonces Capriles dice, yo me voy de la MUD y no vuelvo hasta que no se vaya de ahí Ramos Alup. Y Ramos Alup dice, yo les dije a los gobernadores que no se juramentaran, ellos lo hicieron porque quisieron, no fue una orden de partido. ¿Qué está pasando entre ellos? La ruptura de la MUD es una ruptura muy peligrosa. Los liderazgos siempre han sido llenos de egos y en el caso de Capriles, Capriles tenía la pretensión presidencial, siempre fue el gobernador de Miranda, el cual empezó a disputar en diferentes campañas contra el propio Hugo Chávez, después contra Nicolás Maduro. Tenía una primera línea de protagonismo, fue el impulsor del referéndum revocatorio del año pasado y tal vez uno de los líderes que se siente más engañado con este proceder de los 4 gobernadores de Acción Democrática. Ramos Alup es el lobo viejo de Acción Democrática, un político curtido que tiene un montón de experiencia, pero aún no se entiende cómo los gobernadores actuaron sin su consentimiento. Ahí no hay una claridad al respecto. Y pues esto ha generado una ruptura que va a ser muy peligrosa y que de hecho el gobierno ha sabido capitalizar. El gobierno ya está llamando a elecciones municipales donde no solamente se eligen alcaldes, consejos municipales, sino también las asambleas estadales, lo cual querría decir que en unas elecciones que podrían ser más o menos para el 10 de diciembre de este año, y ante una situación en la cual la oposición perdió en gobernaciones que creía ganadas, ellos creían que iban a ganar 10, 11 gobernaciones, ganan únicamente 5 y de esas 5, 4 se doblegan ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual la desconecta de sus bases electorales, pues envió un mensaje muy perverso y en las próximas elecciones de diciembre vamos a tener un gobierno que se puede llegar a quedar con toda la torta, con un número importante de alcaldes, con las asambleas estadales, con los consejos municipales y que incluso, dadas esas condiciones, puede incluso acelerar las elecciones presidenciales porque ha demostrado que tiene cómo torcerle el brazo al sistema electoral de forma tal que independientemente de cuáles sean los resultados, incluso así gane la oposición, los vaciamos de poder y finalmente el ciudadano opositor siente ¿y para qué voy a votar? Y si mi liderazgo está dividido entre un zorro viejo
curtido políticamente y un joven que trata de conformar su liderazgo a pesar de estar inhabilitado, pues el resultado es una bomba de tiempo que hace que la oposición esté pasando por quizá lo que es la peor crisis en estos 18 años. Pero entonces, en ese orden de ideas, Ronald, ¿qué tan de acuerdo está usted con lo que decía Enrique Capriles? Que estábamos ante el fin de la MUD y el nacimiento de una nueva unidad. ¿Usted ve eso posible y cree realmente que este es el fin de la MUD, lo que ya acabó de pasar con estas elecciones? Los liderazgos de la Mesa de Unidad Democrática son importantes, es un liderazgo que se construye en 2008, pero antes de eso hubo otros liderazgos. La mayoría de la gente suele creer que la oposición en Venezuela ha sido una sola, y eso no es cierto. Así como el chavismo no ha sido uno solo, la oposición tampoco. Tuvimos una oposición que inicialmente eran los viejos partidos, Acción Democrática y COPEI, y que no pudieron enfrentar a Hugo Chávez en el 99, que no supieron cómo enfrentar el cambio constitucional que promovía en ese momento Hugo Chávez. Después tuvimos un liderazgo que estaba en manos ante la ausencia de los partidos, de los gremios y los sindicatos. Eso sería como si en Colombia los sindicatos se unieran a la ANDI para pelear contra el gobierno, lo cual fue un fenómeno rarísimo, pero en Venezuela pasó y a eso se le sumaron los medios de comunicación. Son los que estuvieron detrás de la intentona golpista del 2002. Pero incluso posteriormente viene la coordinadora democrática, que fue la que llevó al referendo revocatorio del 2004 y al desastre al no presentarse a las elecciones de Asamblea Nacional del 2005 y la derrota electoral en presidenciales del 2006. ¿Eso qué quiere decir? Que la oposición ha tenido diferentes momentos, diferentes liderazgos. Tal vez ya llegó el final de la MUD, pero eso no quiere decir que se haya acabado la oposición. Claro, no se y puede esa acabar diferenciación la oposición, es importante que la gente la tenga clara, ¿no? más cuando el gobierno tiene un 80% de desaprobación, cuando los ciudadanos sienten que no les están resolviendo sus necesidades. Lo que se necesita es un nuevo liderazgo que empiece a reconstruir y que les dé, sobre todo a los sectores opositores, la esperanza para poderse enfrentar en unas elecciones presidenciales a pesar de tener todo en contra. ¿Qué otra opción tenían estos gobernadores electos que no fuera juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué otro camino habían podido tomar? En mi opinión, hubiese sido más importante aguantar. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, si el gobierno los hubiese obligado o no los hubiera reconocido y hubiese terminado llamando a nuevas elecciones, nombrando a los presidentes de las asambleas estadales y después llamando a nueva elección, quedaría internacionalmente como si incluso, a pesar de presentarse al certamen electoral, el gobierno no le reconoce esa postura. Y eso hubiese sido un golpe muy fuerte que hubiese permitido que el gobierno venezolano fuera cada vez más categóricamente y por más países catalogado como una dictadura. ¿Qué fue lo que pasó? Terminaron cediendo muy seguramente de buena fe. Digamos que uno en política también tiene que aspirar a que los actores políticos tienen una intención de servirle a sus ciudadanos y de responder a las demandas de sus ciudadanos. Para los gobernadores de oposición pasados, cuando no tenían el apoyo del gobierno no les llegaba plata, así que no tenían acceso a política social y a la resolución de las demandas de sus pobladores. Incluso los estados que fueron opositores, en este momento ganó el oficialismo, porque es que un estado opositor es muy costoso. Y lamentablemente estos gobernadores creo que no plantearon muy bien su estrategia. Tal vez lo más molesto es que no hubo comunicación entre los gobernadores y el liderazgo de la Mesa de Unidad Democrática, y esto ha echado por la borda a un proyecto político que fue muy interesante, que logró conquistas muy importantes, que logró la Asamblea en el 2015, que logró el plebiscito este año, pero que de cara a lo que viene y en el corto plazo, estamos hablando de diciembre, en Venezuela extienden las elecciones por años, no se definen, y de un momento a otro con la Asamblea Nacional Constituyente están diciendo que en menos de 2 meses vamos a tener otro certamen electoral. ¿Cómo reconfigurar una fuerza política con tan poco tiempo? La verdad es que los retos son bastantes. Ronald, rápidamente, porque no me gustaría despedirlo sin hacerle esta pregunta. Estados Unidos anunció hoy que retornan el cuerpo diplomático que habían retirado más o menos desde julio de Venezuela. ¿Por qué justo en este momento el gobierno de Donald Trump toma esa decisión de devolver a los diplomáticos a Venezuela? Yo creo que sacar al cuerpo diplomático siempre es un error. Es mejor tener un cuerpo diplomático que me permite estar más informado de lo que está sucediendo. Las representaciones económicas y demás tienen un margen de maniobra muy estrecho comparativamente con el cuerpo diplomático completo. En el caso de Estados Unidos, muy seguramente se están preparando para la lógica de largo plazo, porque tal cual está planteado en este momento la situación, vamos a tener a Nicolás Maduro por lo menos por un periodo más. Es más, ayer estaban discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente la lógica de prolongar el periodo presidencial a 7 u 8 años. Lo que querría decir que si hay elecciones el próximo año y gana Nicolás Maduro o el representante del oficialismo, porque todavía no está dicho del todo que sea Nicolás Maduro, es verdad. Vamos a tener revolución bolivariana o lo que queda de la revolución bolivariana
en el país vecino por lo menos durante 8 años más. Increíble. ¿Cuántas veces hemos pensado que ha llegado al final del régimen y no es así? Retos para la oposición, pues la verdad queda claro después de esta charla que son muchos y que sí, que con el gobierno de Nicolás Maduro, pues por lo pronto todo es bastante incierto. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por la invitación, Paula.